Muchas gracias por sumarse a este primer encuentro de este ciclo de este año, que bueno, en realidad viene como es un ciclo renovado. Este año, además de hablar de tecnologías emergentes, en realidad también lo estamos vinculando también a tecnologías ambientales, así que bueno, me parece bastante interesante esta vuelta de rosca. Bueno, este ciclo, también les cuento, lo organizamos junto al Instituto de Energías y Medio Ambiente del Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, yo soy Emilia de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción, y estamos organizando este ciclo en el marco también del grupo de Meetup que armamos sobre tecnologías digitales en construcción. Así que bueno, ya dicho todos los avisos institucionales, bueno, también quería compartir como la alegría del inicio de este nuevo ciclo, porque me parece también que está muy buena esta vuelta, digamos, de pensar no solo las tecnologías emergentes, digamos, vinculadas a lo que es la innovación o la productividad, sino también como a todas las temáticas vinculadas al ambiente, al desarrollo sustentable, como venimos trabajando en este ciclo y en varios otros. Así que este año me parece que todo el tema de transformación digital tomó como una vuelta de rosca bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, por participar en este primer encuentro. Y bueno, creo que sin mucho más, bueno, sí, el último aviso así más técnico, les quería avisar que bueno, vamos a estar por ahora con los micrófonos silenciados. Si tienen alguna consulta la pueden dejar en el chat. Y después sí vamos a abrir los micrófonos más hacia el cierre. Así que bueno, les pedimos, está bueno que estén con la cámara prendida, pero sí con los micrófonos silenciados. Quizás si al final, si hay algunas preguntas, podamos abrir, pero bueno, para mantener también la claridad sonora, vamos a mantener los micrófonos apagados. Bueno, dicho esto, paso directamente a presentar este primer encuentro sobre energía eólica. Tenemos en este caso a los ingenieros Ernesto del Puerto y Alejandro Giardino, que nos van a presentar los principales conceptos vinculados a esta tecnología, cuáles son los posibles impactos, cuál es el desarrollo actual de esta tecnología, bueno, los principios, y fundamentalmente nos interesa entender cómo impactará, cuál es su vinculación con el sector construcción, porque esa es la industria también que estamos tocando. Así que bueno, paso a presentar al ingeniero Ernesto del Puerto. Él es coordinador del Instituto de Energía y Medio Ambiente del Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Tiene también varios años de docencia universitaria y bastantes años también de experiencia vinculadas a estas temáticas de energías renovables. Así que, Ernesto, cuando quieras, puedes empezar a compartir pantalla. Bueno, depende de qué tipo de energía renovable vayamos a usar. Obviamente todo lo que sería construcciones es importante. Si estamos hablando de un parque eólico grande, toda la obra civil tiene un alto porcentaje de lo que sería el costo de digamos, de ese parque. Y además, si bajamos digamos, la potencia por molino, como se lo suele llamar, o por aerogenerador, también hay bastantes posibilidades y bueno, en el país se está haciendo bastante. Yo tengo un PowerPoint que voy a presentar con audio, así que van a verme, escucharme, pero no van a... voy a ver si comparto pantalla primero. Ahí estamos viendo tu PowerPoint. Bueno, vamos a ver un poquitito características del viento. El viento se origina a partir de el calentamiento que se genera en la atmósfera debido al sol. Por ejemplo, 1300 vatios por metros cuadrados es la cantidad de energía que llega por el sol. De eso, digamos que una parte, unos 900 vatios por metro cuadrado, es transferida
nuevamente en varias formas al aire que la circunda. Como el eje de la Tierra tiene una cierta inclinación, eso hace que las distintas regiones del planeta reciban más o menos energía. Por ejemplo, mayor cantidad de energía solar reciben las zonas tropicales si la comparamos con las regiones polares. Se originan diversos niveles de calentamiento que generan distintos gradientes de presión en la atmósfera, y esos gradientes de presión de la atmósfera generan los vientos. En este diapositiva vemos lo que se llamarían los mapas de cinturones de vientos. En este caso son los vientos alisios que están en la zona ecuatorial del planeta. Una de las características del viento que nos van a interesar determinar, y van a ver por qué, es la velocidad. Y acá tenemos distintos artefactos que nos permiten medir el viento, tanto velocidad como dirección. Arriba a la izquierda, lo que se llama la veleta de capas o de copas, no de capas, y la veleta. La veleta nos da la dirección y el anemómetro de copas con su giro nos dice qué velocidad. A la derecha tenemos lo que sería un anemómetro que se instala en un avión. Y abajo lo que se llama un anemómetro por efecto de láser o láser anemómetro. Se dispara un láser que llega a un determinado lugar, y en ese determinado lugar ciertas características de la atmósfera permiten determinar la velocidad del viento, y con esa información retorna, por eso todo el sistema de óptico, y eso se almacena y se graba. Esos instrumentos de medición generalmente se colocan en lo que se llama una torre anemométrica, o sea, ahí vemos la torre a la izquierda, donde están los sensores arriba, y abajo de la torre tenemos lo que se llama el equipo de registro, y a la derecha tenemos un equipo de registro típico que se pueden ubicar perfectamente en una torre para medir dirección y velocidad del viento, y se va registrando esa información para transmitirla de alguna manera o obtenerla almacenada en el dispositivo. Una vez que tenemos los datos registrados por esas torres anemométricas, se tiene que hacer lo que se llama un tratamiento de esos datos. Arriba a la izquierda tenemos la velocidad en función de la hora, que se va tomando en un determinado día, en este caso de hora 0 a hora 24, que se ve abajo en el eje vertical, y en el eje horizontal y en el eje vertical vemos la velocidad del viento en rojo, y en azul la velocidad media mensual, en este caso que tuvo el mes de marzo de 1998. Todos esos puntos son correspondiente a todos los días de marzo de 1988 en una determinada localidad, como dice acá, que es en la localidad Taca de Fuerteventura, España. A la derecha lo mismo, pero en este caso es todos los meses de un determinado año, es decir, que abajo se medían las horas del día y a la derecha los meses del año. En el de abajo, a la izquierda, para el mismo lugar, las velocidades medias horarias en función de las horas del mes, para un dado mes, en este caso, marzo de 1978. Y de alguna manera a la derecha, lo que sería la frecuencia relativa de la velocidad del viento. Las cuatro observaciones o las cuatro recolecciones de datos corresponden al mismo lugar en un año determinado. Una vez que tenemos el histograma que vimos en el slide anterior, tenemos que hacer lo que se llama la parte teórica de lo que sería
Y acá viene qué tipo de función de distribución se suele usar. Esta es una que ahora vamos a ver en detalle, la que está dibujada en rojo. La distribución que mencionamos nosotros es una de las que se usan, es la distribución de Weibull, donde tenemos dibujado acá a la derecha su forma en función de lo que serían los distintos parámetros que podemos llegar a tener. Bueno, esta diapositiva muestra el concepto de turbulencia. En este caso está marcado que la turbulencia tiene el ápice cercana a la punta del ala de un avión, en este caso, y esto puede ser perjudicial para las palas de un rotor del rotor de un aerogenerador, y a veces puede llegar a ser utilizado este principio de turbulencia para obtener ciertas funcionalidades del molino. Acá vimos las características, pero ahora vamos a entrar en lo que nos interesa, es decir, ese viento que entra a un aerogenerador, ¿cuál es la energía que trae? Para eso tenemos que usar el esquema que está abajo para calcular la potencia que trae el viento. Y como vemos, lo importante de esto es que la potencia es directamente proporcional a la densidad del aire, directamente proporcional al área de barrido, es decir, el área sería, en un caso de un molino circular de eje horizontal, sería el área barrida por las palas, por la velocidad que trae el viento al cubo. Esto es lo importante de remarcar en este momento, tener presente que la potencia que trae el viento es directamente proporcional al cubo de la velocidad con que llega. En este slide continuamos un poco con las características, están escritas las cosas que hemos comentado a nivel de una especie de resumen. Un efecto o un tema que hay que tener presente cuando estamos queriendo ubicar aerogeneradores en un determinado terreno es cuál es el efecto de la vegetación del terreno. Esto es lo que se conoce con la longitud de rugosidad, que generalmente en la mayoría de los textos lo van a encontrar como Z sub 0, y ahí en la tabla de abajo encontramos qué tipo de rugosidad tenemos para distintos tipos de terrenos. Desde la rugosidad en las ciudades, por ejemplo, de un valor de 0,07, o hasta el extremo, las más bajas, de 0,001, por ejemplo, en el caso de un desierto plano, o en un mar. Vamos a empezar a ver ahora algunos ejemplos de dispositivos que utilizan el viento de alguna manera. Esto es lo que en inglés se suelen llamar Solar Updraft Tower, o si quieren en castellano, torre solar, traducido más o menos. Se basa en el principio muy primitivo generado por el esquema de la derecha, que es un modelo realizado por Leonardo da Vinci, que es el viejo extractor de humo de una chimenea. Todo mecánico, ese que estaba ahí. El de abajo, el de la izquierda, es el esquema de una torre solar actual que tiene varias aplicaciones. Acá vemos un ejemplo. Esta es una torre cuyo objetivo es la purificación del aire. Por eso es que en la base se ve, no se ven, pero están debajo de lo que se ve, purificadores del aire. Y a su vez, volviendo al slide del esquema anterior, tienen diversos canales con esos ventiladores que de alguna manera chupan el aire del ambiente y lo impulsan para que salga por la torre debidamente purificado, para que vean alguna aplicación en definitiva del uso del viento.
Vamos a ver algunos aerogeneradores, en este caso un aerogenerador de baja potencia, en este caso fabricado por esta firma Eolocal. Otro. En este caso la página de Amazon, simplemente para que vean que hay aerogeneradores de baja potencia en el mercado mundial disponibles en varios lugares, inclusive en Argentina. Una vez que queremos instalar, o cuando estamos haciendo el estudio de la instalación de un aerogenerador de cualquier potencia, tenemos que tener información de características del viento a lo largo del tiempo. Esto que está acá es una página que es la página de Andalucía, donde haciendo clic en el lugar uno elige, digamos, qué zona de Andalucía quiere ver, y dentro de esa zona qué lugar, y entonces nos da la información que tenemos a la izquierda. A la derecha, extrema derecha, tenemos la página donde tenemos que cargar los datos, y a la izquierda 2 hojas del informe que nos elaboraron. Nos dan un montón de datos que nosotros hemos comentado en particular a lo largo de esta charla. Algo similar tiene el Servicio Meteorológico Nacional, donde a partir de un mapa de la República, donde tiene ciertas marcas del mapa, uno puede colocar el mouse sobre esa marca del mapa y eso automáticamente le da información de alguna de las estaciones meteorológicas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, estas que están acá a la derecha son las marcadas de Capital Federal, y en el caso de Capital Federal ellos utilizan una estación meteorológica ubicada en el aeroparque. Es muy detallado porque es información meteorológica, no solo tiene información del viento. En este slide tenemos varias direcciones de internet para descubrir de alguna forma ya ahora un poquitito detalles de aerogeneradores de alta potencia, como para que ustedes puedan acceder. Vamos a ver si nosotros ahora podemos proyectar uno de ellos como cierre de esta presentación al final. Voy a hacer clic acá en este link para que vean. Vamos a ver un video de España, de una empresa española, donde muestra un poquitito aerogeneradores de mayor tamaño. Muchas veces hemos podido ver aerogeneradores o molinos de viento dominando nuestro paisaje, pero seguramente muchos de vosotros no sabéis con exactitud cómo funcionan. Para ello, vamos a ver su funcionamiento paso a paso. Como sabemos, la energía eólica es una fuente de generación de electricidad muy importante. Su recurso principal, el viento, se encuentra en situaciones óptimas por todo el planeta. Muchas veces, viajando por nuestras carreteras, hemos podido ver uno de estos parques eólicos. Pero, ¿cómo transforma esta energía del viento en energía eléctrica? Su funcionamiento no es nada complejo. Se resume en la acción del viento que actúa sobre las palas del propio aerogenerador. Estas palas se mueven a cierta velocidad, lo que a través de su sistema interno transforma la energía cinética del movimiento en energía eléctrica limpia y lista para ser usada
por todo tipo de instalaciones y hogares. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Además, estas palas también giran sobre su propio eje para ofrecer la máxima resistencia. La energía del viento, es decir, la energía cinética, ha de girar estas palas, diseñadas para capturar toda la energía disponible. Hasta ahí todo correcto, pero ¿cómo transformamos esta energía en electricidad? Para ello, hemos recurrido a Santiago García, experto en este tipo de instalaciones. Un aerogenerador o una turbina eólica es un equipo que se va a encargar de convertir la energía cinética contenida en una masa de aire en movimiento en energía mecánica rotativa para después convertirlo en energía eléctrica. Ese proceso lo va a hacer pues, más o menos en 3 fases. El proceso que describo pues, se corresponde con el tipo de aerogenerador más común, que es un tipo de aerogenerador de eje horizontal con 3 palas y con un generador del tipo asíncrono. Bueno, pues en este tipo de aerogenerador tenemos un conjunto de 3 palas que van a capturar la energía cinética del viento en su movimiento lineal y lo van a convertir en energía cinética también, en energía mecánica, en movimiento, pero metido en un eje de forma rotativa. Es curioso cómo funciona el sistema de palas, porque al contrario de lo que sucedía en los molinos que vemos o que tenemos en nuestra imaginación, de los molinos de Don Quijote, estos molinos de la Mancha, en los que el aire empujaba la pala, en los diseños que se utilizan hoy en día en las turbinas eólicas, el aire no empuja la pala. El aire lo que ocurre es que atraviesa la pala por un sitio, por su derecha y por su izquierda, a una velocidad diferente, produciendo en un lado una presión y en el otro lado una depresión. Esa diferencia de presiones entre un lado y otro hace que la pala se mueva y haga rotar el eje. El problema del aerogenerador es que, sobre todo en los aerogeneradores que vamos a utilizar para producir energía eléctrica en sistemas conectados a red, que son aerogeneradores grandes que pueden ir desde 300 kilovatios, que son los aerogeneradores más pequeños, hasta 5 megavatios, que pueden ser los aerogeneradores más grandes. Entre 1 y 2 megavatios es donde se encuentra hoy en día la mayoría de los aerogeneradores más comunes. Pues para este tipo de aerogenerador, el problema es que ese conjunto de 3 palas y eje gira a una velocidad muy lenta. Giran apenas a 15, entre 10 y 20 revoluciones por minuto, que eso es una velocidad lenta. A una velocidad tan lenta, generar energía eléctrica conectándolo directamente al aerogenerador, al generador, pues no es sencillo, porque el voltaje que conseguiríamos sería bajo. A pesar de que sí que hay aerogeneradores que generan directamente en corriente continua y pueden utilizar esa velocidad tan baja, lo normal es que tengamos que aumentar la velocidad para que el generador trabaje en unas condiciones más favorables. Eso supone que nuestras 3 palas unidas a un eje común, que se denomina eje principal, pues giren y estén conectados a un equipo que se va a encargar de multiplicar sus revoluciones. Ocurrirá, pues igual que pasa en una bicicleta, que nosotros la rueda de la bicicleta gira a una velocidad, pero nuestros pedales pueden girar a más velocidad o menos velocidad dependiendo de la relación de cambio que nosotros le pongamos en los piñones. Bueno, pues en el equipo denominado multiplicadora es el equipo que se va a encargar de convertir esas, en torno a 15 revoluciones por minuto en una velocidad más razonable, en el entorno de 1500 revoluciones por minuto. Tiene relaciones de transformación muy altas, 1 a 100, eso es una barbaridad, eso es bastante. Entonces van a tener que ser unas multiplicadoras un poco especiales, van a tener que ser multiplicadoras que tienen por dentro pues todo un sistema de piñones, de planetas, de soles, de rodamientos, de ejes, de engranajes que se van a encargar de esta conversión.
Curiosamente, y contra lo que pueda parecer, la multiplicadora realmente es el equipo más complejo que tiene un aerogenerador, mucho más complejo que las palas y el eje principal, y en cambio pues, esa multiplicadora va a ser responsable de muchos de los problemas que va a tener un aerogenerador y que bueno, pues describimos en otros vídeos. Una vez que hemos conseguido esa conversión, tenemos un eje de entrada, decimos en torno a 15 revoluciones, un eje de salida al entorno de 1500. Perfecto, pues ahora tenemos que conectar esta multiplicadora a un generador eléctrico. El generador más típico, más habitual que conocemos es un generador tipo asíncrono, trifásico, que se va a encargar de entregar energía a un voltaje que está normalmente en baja tensión, por debajo de 1000 voltios. En el entorno de los, hoy en día encontramos muchos aerogeneradores en el entorno de los 690 voltios, los hay de 400 voltios. El tema es que generamos a baja tensión, y ahora tenemos que convertir esa baja tensión en alta tensión para poder trasladar esa energía hasta el parque, en el que hacia la subestación, en la que enlazaremos con la red eléctrica, la red eléctrica del país en el que esté conectado. Bueno, pues hay un transformador que normalmente hoy está en la parte superior del aerogenerador, está muy cerca del generador, y ya ahí mismo va a transformar a alta tensión. Esas tensiones pues, son muy variables, dependerá de cómo se haya construido la subestación de conexión, y en esa subestación de conexión nosotros lo normal será en el entorno de los 15.000 voltios, quizá 25.000 voltios. Ahí mandamos a través de un cable que normalmente es un cable enterrado y que une diferentes aerogeneradores para llegar hasta hasta la subestación. Es habitual unir 5 o 6 de estos aerogeneradores y que juntos vayan en un cable hasta la subestación. Y allí en la subestación tenemos conjuntos de 5 o 6 aerogeneradores que están en la misma línea. El aerogenerador, además de estos equipos principales, que como decimos son el equipo rotor, que es pala, buje y eje principal, el conjunto multiplicadora, el conjunto generador y el transformador, necesita también algunos equipos auxiliares. Los equipos auxiliares y los sistemas auxiliares son básicamente un sistema que nos va a permitir orientar la pala para aprovechar más o menos la velocidad del viento. Este sistema de orientación de pala, que se llama pitch, tiene como finalidad que cuando sopla un viento excesivo podamos desenfocar ligeramente la cantidad de energía que es captada por las palas y por el conjunto rotor hasta el máximo que el equipo pueda, que el aerogenerador pueda transformar en energía eléctrica. Más o menos en un aerogenerador distinguimos como 4 regiones. Una región en la que de velocidad de viento en la que no podemos funcionar, más o menos de forma así muy estandarizada para estos aerogeneradores que son del entorno de entre 1 y 2 megavatios. Podemos pensar que hasta 4 o 5 metros por segundo, que eso equivale a una velocidad de viento de aproximadamente 15 kilómetros hora, algo más, no podemos funcionar con el aerogenerador. De entre 5 metros por segundo hasta más o menos 10-11 metros por segundo, quiere decir hasta unos 40 kilómetros hora, va aumentando su potencia. A partir de esos 40 kilómetros hora necesita, ya no puede aprovechar toda la energía del viento y necesita desenfocar, necesita perder, no aprovechar toda la energía para mantener más o menos constante la potencia hasta el máximo de lo que genera el aerogenerador, y esa situación la puede mantener entre 11 y más de 20 metros por segundo, quiere decir hasta vientos del entorno de los 70 kilómetros hora, 75 kilómetros hora. Por encima de 75 kilómetros hora, el desenfoque que puede hacer este sistema de orientación de palas ya no es suficiente como para que el molino pueda mantener una velocidad que pueda sostener, y el sistema se detiene para proteger el aerogenerador.
Por tanto, el sistema de orientación de pala es un sistema importante dentro del aerogenerador. Tenemos además un sistema importante que es el sistema de orientación de góndola. Todo el conjunto debe enfilar al viento, debe ver el viento y debe ponerse alineado con el viento. Para eso un conjunto de motores que están comandados por la veleta y por el anemómetro nos dicen en cuál es la dirección en la que está soplando el viento y van corrigiendo esa velocidad para estar siempre mirando hacia el viento. Es un sistema importante dentro del aerogenerador. Tenemos otro sistema adicional que es el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración implica que el generador no es capaz de convertir toda la energía mecánica en energía eléctrica. Una parte la tiene que disipar. Como tiene que disipar una pequeña parte, pues hay un sistema de refrigeración que puede ser con aire, con agua, con aceite, etc. Hay diferentes tipos de soluciones para esto. La más habitual pues es una solución con agua, pues como el radiador de un coche. Y pues este sistema de refrigeración, digo, también es un sistema importante. Tenemos también un sistema eléctrico de baja y de alta tensión que se van a ocupar de todas las necesidades eléctricas que tiene el aerogenerador, tanto para sus consumidores propios, sus consumos auxiliares, como para exportar la energía y para conectar el aerogenerador con la subestación. Hay tres elementos estructurales del aerogenerador que tampoco hay que olvidar. Por un lado están los cimientos. Es decir, este aerogenerador tiene un peso muy considerable, entonces tiene que estar adecuadamente cimentado para que él no sufra pues ningún tipo de movimiento que no podamos calcular correctamente y que no podamos mantener correctamente. Necesitamos unos cimientos que están calculados de una manera determinada dependiendo del tipo de terreno en el que estemos. Necesitamos una torre que eleve todos estos equipos a la altura correcta. Esa torre es un cilindro metálico dentro del cual pues hay diversos elementos, entre ellos el elemento más importante es la escalera que da acceso, el ascensor en caso de que tenga ascensor y todo el sistema de cableado que une la parte superior con la parte inferior. Además de, como el tercer elemento estructural, tenemos la góndola. En la góndola es donde tenemos instalados todos los equipos de la multiplicadora, el generador, el transformador, cuadros eléctricos, etcétera, o eje principal. Y este es el conjunto de elementos que forman parte de un aerogenerador. Esta energía es limpia, sostenible e inagotable, lo cual ayuda a la reducción del consumo de combustibles fósiles, beneficiando así al medio ambiente. Una forma sana de iluminar nuestras ciudades, alimentar nuestras industrias y hacer funcionar nuestros propios electrodomésticos. La energía eólica es una fuente... Yo te veo ahí. Sí. Yo voy a hacer un comentario final de cierre antes de cederle la palabra a mi amigo Alejandro. Es decir, esto que estuvimos viendo directamente es algunos ejemplos de lo que hoy hay. Por ejemplo, las torres hoy en día no son solo metálicas como las que habló este funcionario de esa empresa española. Y el otro tema que no mencioné ni yo ni en el video es lo que se suele llamar el límite de Benz. El límite de Benz es los aerogeneradores tienen un cierto rendimiento y el límite de Benz habla de un porcentaje máximo que puede llegar a rendir un aerogenerador. Eso hay que tenerlo en cuenta también porque simplemente yo en la ecuación que mencioné donde funciona la velocidad y demás, esa potencia obtenida en un caso de un aerogenerador tiene que estar por debajo del límite de Benz, que es aproximadamente de un 65% el rendimiento. Bueno, con esto yo dejo de compartir. Y ya estoy dejando de compartir y le cedo la palabra a Alejandro.
Todo tuyo, Alejandro. Muchas gracias, Ernesto. Antes de pasar a Alejandro, me gustaría presentarlo, porque no llegué a presentarlo antes. El ingeniero Alejandro Giardino es presidente de la Asociación Civil Energía Sustentable, es ingeniero electromecánico y miembro de FIUBA. Es máster en energías renovables y también, bueno, a ver si tengo bien acá, licenciatura para el uso de radioisótopos y ionizantes. Estudios sobre combustibles energéticos en Linden, New Jersey, y también tiene experiencia en actividades relacionadas con el desarrollo de energías de baja emisión en empresas especializadas. Así que Alejandro, hice así como un breve resumen, todo tuyo. Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, perfecto. O sea que después de la charla que nos dio Santiago García y que nos enseñó cómo se ve un molino, vamos a pasar a lo que es la energía eólica en el mundo y lo que significa en sí para el combate del calentamiento global en la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, indudablemente el mundo, desde que la revolución industrial en el siglo XVIII, con la máquina de Watt, nos llevó adelante a todo lo que conocemos como vida moderna, indudablemente y paralelamente trajo aparejado y además el descubrimiento de los hidrocarburos fósiles, tanto sólidos, líquidos como gaseosos, nos han llevado a tener, bueno, digamos, esta introducción, me imagino que todos, o sea, ¿por qué todos estamos siendo atrás de las energías que no contaminan? Bueno, porque de alguna manera somos sustentables, porque estamos buscando algo que tiene que haber un cambio, dado que la emisión de gases de efecto invernadero, que ya llega casi a los 33, 34 gigatoneladas por año de gases de dióxido de carbono o equivalentes, hay que buscar una solución. Y una de las principales, si no la principal, tal vez la segunda, después de la energía solar, es la energía eólica, que está ahorrando muchísimo consumo de hidrocarburos, como lo vamos a ver ahora. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver si tenemos compartir pantalla y compartir sonido. Exacto, si tenés un video, sí. Acá sí. A ver, bien. Compartir. Vamos Se ve bien. Video. Bien. ¿Están viendo el video? Estamos viendo un PowerPoint. Sí, un PowerPoint. Exacto, ahora sí, se ve pantalla completa. Bueno, muy bien. Empiezo la charla. O sea, pero me gustaba dar una introducción, evidentemente, cambiar de energía hidráulico, nuclear, que podríamos decir que no emiten, efectivamente no emiten, pero sí la energía del carbón, de los hidrocarburos líquidos y del gas, con energías limpias, tienen un motivo. Indudablemente para la humanidad es un esfuerzo, es una inversión que tenemos que hacer y creo que los que estamos trabajando en esto, en mi caso yo digo que mis empleadores son mis bisnietos que todavía no nacieron, porque todos creo que tenemos la responsabilidad de llevar adelante un cambio que se necesita para dejar un mundo sustentable y vivible a nuestra descendencia. Y en eso estamos. Y para eso creo que estamos haciendo esto en este momento. Bueno, como bien la introducción de Ernesto nos dio los detalles de lo que es una estructura y un generador eólico y la buena presentación de Santiago García, que explicó cada uno de los elementos, ahora vamos a empezar a ver qué es la energía eólica en sí y qué está haciendo en el cambio. Vamos a tener 4 capítulos, uno que sea el general, que nos va a dar la idea de dónde está posicionada la energía eólica en el mundo.
El segundo sería hacia dónde está tendiendo en cuanto a los tamaños y eficiencias. Una tercera parte que nos va a decir cómo estamos en la Argentina, y lo último, qué esperamos un poco para el futuro. Bien, en la primera parte, y para dar un poco, para ubicarnos en la situación. La potencia eléctrica mundial instalada está en el orden de los 7.700 gigawatts. Para que se dé una idea, Argentina tiene 40 gigawatts de esos 7.700 gigawatts. Esa es la potencia argentina. Y van a ver, en algunos casos, cómo vamos a dar parques eólicos o conjuntos eólicos que prácticamente ya están casi igualando toda la potencia instalada argentina. En el orden mundial y hasta ahora, la energía alcanzó, al fin del 2020, la energía eólica alcanzó casi los 800 gigawatts. O sea, estamos ya en el 10% de la potencia total instalada. Lo que no quiere decir que estemos en el 10% o en el 90% de emisión de gases de efecto invernadero, porque la utilización de una central nuclear o hidroeléctrica o un ciclo combinado son mucho mayores a las energías que vamos a ver en tiempo. Ya vamos a ver más adelante cuánto tiempo están generalmente utilizándose a lo largo del año, que es un valor importante, digamos, es un parámetro importante para tener en cuenta, y después van a ver por qué. Bueno, algo muy interesante que pasó en el 2020 y que nos asombró a todos es que veníamos con instalaciones de potencia eólica en todo el mundo del orden de los 60, 63, 62 para el 2019, y, oh sorpresa, la pandemia nos llevó a que la energía eólica dio un salto fundamental y llegó a una instalación récord de 900 gigawatts, de 97 gigawatts. Esto es un valor que nos abre esperanzas para el futuro, para pensar de que tal vez sea alcanzable el famoso Acuerdo de París del 1,5 grados y no superar los 2 grados. Está empezando a ser un valor, después vamos a mostrarlo, está empezando a ser un valor de instalación de potencia eólica relativamente importante, que nos abre cierta esperanza para pensar que todavía puede haber un futuro limpio para el mundo. Es un valor relativamente interesante, 97 gigawatts, a pesar de que hay que superarlo. Para que se den idea de lo que es la energía eólica en el mundo, hay 21.000 granjas eólicas ya instaladas, de toda potencia, desde los 10, 15 megawatts hasta los gigawatts. Ya estamos en el orden de los gigawatts. Ustedes piensen que un gigawatt de potencia es, por ejemplo, el Chocón. La represa del Chocón tiene 1 giga de potencia. O sea, tenemos parques eólicos equivalentes ya a uno de los mayores diques de las represas que tenemos en la Argentina. De estas 21.000 granjas, hay una parte, y son las más nuevas, y de la cual hay una tendencia, que son 830 son fuera de tierra, como se denominan offshore en la jerga, o sea, en ambientes marinos. Hay 4.500 entidades en 126 países diferentes, de los 190 países. Hay 222 fabricantes de turbinas en todo el mundo, que no es poco, es una cantidad muy importante, con 1.756 modelos diferentes de molino. Por supuesto, este 1.756 lo estoy diciendo hoy, es un dato que saqué el año pasado.
están entrando y saliendo modelos obsoletos y ingresando equipos, modelos nuevos, como ahora vamos a ver. Y una cosa muy importante, y por qué la energía eólica puede ser una parte importante de la transformación de la matriz energética mundial. Bueno, la parte buena, digamos, de esta historia sería que la energía eólica, que comenzó costando en el orden de los 2.000 a 1.800 dólares por kilowatt instalado, o sea, estamos hablando de un valor no de la energía, sino de la potencia instalada, esto es por kilowatt. En este momento está alcanzando los 1.200 a 1.400 por kilowatt instalado. Todavía es un valor que está ahí para pensarlo respecto de una central de ciclo combinado o una central de carbón, pero empiezan a emparejar. Y hay algo que en esto quiero hacer hincapié, que es lo siguiente. Si la energía eólica costara 3.000 dólares el kilowatt instalado y no hubiera manera de bajarlo de 3.000 dólares, olvidémonos que la energía eólica sea parte de la solución. El mundo no se va a mover porque imitamos gases de efecto invernadero. El mundo se va a mover, como dice un poco el refrán, por la plata baila el mono, o money makes the world go around. O sea, verdaderamente vamos a poder tener la revolución energética cuando las energías limpias sean más baratas que las energías sucias. Lamentablemente es algo que es terrible porque no debería ser así, pero es así para la humanidad. O sea, la revolución de las energías renovables básicamente se está dando porque las renovables le están tocando la cola a las energías sucias. Por suerte, por mucha suerte. Bien. La Global Wind Energy Council, que es la WEC, que sería el ente mandatorio de la energía renovable, nos da un reporte muy interesante de cómo evolucionó el desarrollo de la energía eólica desde los feed-in tariff. Feed-in tariff significan tarifas de alimentación, de ingreso para alimentar la matriz, que vivía de los subsidios. O sea, los feed-in tariff eran tarifas superiores en el costo de la energía a los costos actuales de una matriz en un país para poder darle impulso. O sea, lo que se llama subsidios. Entonces vivíamos a feed-in tariff. Pasó a algo muy interesante, y por eso hablo del precio, que fue que en el 2019 más del 40% de la potencia instalada fue a través de subastas. O sea, ganaron en precio las energías del viento. Y esa para mí es la buena noticia, es lo que nos hace pensar que las cosas tienen un matiz de cambio. Bien, y además lo que dice Ben Blackwell, que es el presidente de la WEC, que la eólica marina se está convirtiendo en un factor de importante crecimiento. Hay una tendencia de salir de tierra y entrar al mar en la energía eólica. Lo vamos a ver más adelante. Pero en rojo resalté algo que es importante. Todavía no estamos donde debemos estar para la transición energética total y el cumplimiento de nuestros objetivos de descarbonización. La matriz, el cambio de la matriz debería ser, y por eso les señalo, el 97 gigawatts instalados el año pasado, y según WEC la necesidad sería del orden de los 100 gigawatts. O sea, hasta ahora estamos por debajo de la necesidad y de la velocidad que tenemos que tener para llegar a tiempo, que no se derritan los glaciares, que no el permafrost, el famoso permafrost,
de todo el hemisferio norte no empieza a emitir gas metano y que no necesitemos más ni prender un cigarrillo porque directamente va a ser la Tierra la que va a emitir el metano hacia la atmósfera. Hay un punto de no retorno que hay que llegar y por eso hablo tanto de la velocidad de cambio, por la necesidad que hay de cambio. Hay un punto dentro del cual el permafrost empieza a emitir metano en mucha mayor cantidad que la que podemos emitir los humanos. Y además, dentro de esa velocidad, pues, de acuerdo a la web, tendríamos que aumentar esta instalación después del año 2030 más arriba de los 200 gigas. O sea, habría que duplicar lo que estaríamos en este momento para alcanzar los valores necesarios para que no suframos el calentamiento global. Bien, dado este panorama, quiero que se instalen un poco en dónde se mueve en el mundo la energía eólica. Por supuesto, y como todo, los chinos. ¿Quién vamos a decir? Los chinos están lejos allá y fuerte por arriba del resto. Están instalando a lo pavote parques de energía solar combinada con acumulación hidráulica en el río Amarillo, en la naciente del río Amarillo. Tienen una planta que da energía constante como si fuera una central nuclear o una central hidráulica, que son las mejores en cuanto a la respuesta a la matriz eléctrica, y tiene instaladas 230 gigawatts. Recuerden los 40 gigawatts de toda la matriz eléctrica argentina. Perdón Alejandro, te interrumpo. Dijiste toda interrupción es buena. Dijiste parque solar. En realidad entiendo que quisiste decir parque eólico, ¿verdad? Me confundí, claro. Estamos hablando de potencia eólica. Ah, bueno, perdón. Si dije solar, son los años que llevo encima, pero quise decir energía eólica y de eso estamos hablando. Ya que me lo recordás, te diría que la energía solar el año pasado tuvo 130 gigawatts de potencia instalada contra los 97 de la energía eólica. Eso es un dato muy interesante porque la energía solar hace 10 años era prohibitiva, no se podía usar, estábamos en el orden de los 80 a 90 dólares por megawatt hora producida, y en este momento la energía solar alcanzó en Arabia los 20 dólares por megawatt hora. Eso para que se den una idea, y no quiero irme mucho por las ramas, pero para que vean por qué yo hablaba de los costos de la energía. Argentina compró energía solar hace 4 años con los Renovar a 60 dólares el kilowatt hora y a 50 dólares el kilowatt hora de eólica. O sea, la solar estaba 10 dólares por encima de la eólica. En este momento, si se hiciera un Renovar 2022, es muy posible que la eólica estuviera un poco por debajo de los 50 dólares y la solar esté muy cerca de entre los 20 y los 30 dólares. Eso sería el valor. De hecho, no está habiendo licitaciones de Renovar en la Argentina. Después lo vamos a ver. Bien, hecha esta disquisición, fíjense cómo China tiene 230 gigawatts de potencia eólica, solamente eólica instalada. Estados Unidos, que es la que le sigue, tiene un poco más de la mitad, 134. Alemania, que ha hecho bien los deberes, fue la primera que picó en punta y ahora se está quedando porque está desmontando parques eólicos. La gente protesta porque dice que no les gustan, y está desmontando. El Reino Unido, que está avanzando más o menos relativamente normal, pero que se viene con una instalación eólica offshore muy, muy importante.
y posiblemente va a pasar a Alemania por lejos y se va a poner en punta. Bien, la India con 33, Brasil 27, España 25, Francia 22, Canadá, Italia. Si tuviéramos que poner acá a Argentina, estaríamos hablando de 3. Después lo vamos a ver, la potencia instalada en Argentina. Bien, y como para muestra basta un botón, China tiene un parque eólico que inauguró el año pasado de 20 gigawatts. Tenía 8 gigawatts y hizo una ampliación de 12 gigawatts para alcanzar a los 20 gigawatts. Es el parque eólico, por supuesto, más grande del mundo. Bien, ahora vamos a ver las tendencias en cuanto a tamaño y por qué estamos hablando de disminución de precios. Ya lo vamos a ver. The bigger the better. Esto en castellano, y bien dicho, significaría cuanto más grande mejor. La evolución de los molinos, y ustedes lo vieron, este mismo gráfico lo estaba dando Santiago García, se veía al final en lo que aumentó. Fíjense cómo desde potencias de 12 kilowatts empezaron a crecer y se aceleran para este siglo. En el 2000 estábamos en el orden de los 2 a 2,5 megawatts de potencia unitaria en los molinos, con diámetros del orden de los 120, o sea, unos 60 metros de longitud de álave, entre 50 y 60 metros de longitud de álave, y alturas de pivot del orden de los 70, 80, y estamos alcanzando en este momento 100 a 110 metros de longitud de álave, o sea, en voladizo, en cantilever, un álave de turbina en este momento mide más de una cuadra. Ese es el tamaño de los molinos que se están construyendo en este momento. Bien, the bigger the better, que los fabricantes de molinos del mundo, de los 10 fabricantes más grandes de molinos del mundo, 5 son chinos. Pero resulta que acá hay algo que asombra. No sé cuándo salgan los chinos con grandes tamaños, pero hasta ahora no han salido al ruedo económico con grandes potencias. Siguen con sus molinos de 4, 5 megawatts. Sin embargo, los 3 fabricantes más grandes dentro de los 10, General Electric, Siemens Gamesa y, bueno, ya me va a salir el nombre, lo vamos a ver, están, Vestas, me olvidaba del nombre Vestas, están trabajando con potencias del orden de los 12, 13, 14 y 15 megawatts. Todo esto en estos últimos meses. Lo que estoy diciendo, de hecho, Vestas y Siemens Gamesa todavía no fabricaron ningún molino. Están saliendo al ruedo en este momento con molinos del orden de los 14 megawatts, los 100 a 105 metros de longitud de álaves. Esta es una realidad concreta. El General Electric, el modelo Hylian X, había salido con una potencia de orden de los 12 megawatts y está con algunas modificaciones en el diseño, está alcanzando los 14 megawatts. Estos molinos que se están fabricando en Francia a un ritmo descojonante, terrible, tienen un primer destino que es en un parque eólico, Hornsey, el Dogger Bank. Dogger Bank es un lugar del Mar del Norte en donde hay un banco que el Mar del Norte se hace bastante playito, digamos, estamos hablando del orden de los 100 a 100 y pico metros de profundidad.
entre Inglaterra y la península escandinava hay un lugar más cercano a Inglaterra que se llama Dogger Bank, porque es un banco de arena, y en ese banco de arena donde no pueden navegar los barcos, donde los vientos son muy importantes, después vamos a ver el aspecto de viento y por qué influyen en irse hacia el mar, se va a instalar un parque de 3,6 gigawatts, 3 parques eólicos de 1,2 gigawatts cada uno. Bien, Siemens Gamesa en este momento está saliendo con los 15 megawatts, el modelo SG14 de 222 metros de diámetro y que llega hasta 15 megawatts con un booster, o sea, un empujador de potencia. Este Mitsubishi de 20 megawatts todavía está en los dibujos y no hay nada hecho concreto. Es tan grande la potencia que tiene que el generador iría abajo. Este molino estaría diseñado para mover una inmensa bomba hidráulica que a través de conducciones fluidas muevan a los generadores que estarían en la base. Bien, y esto que les voy a pasar es una idea mía, que trato de... Ustedes, y dije que las vigas, o sea, los álabes, son una viga en cantilever, o sea, para los que tengan un poco de estática, de ingeniería, quiere decir que sería una viga que simplemente está apoyada en una sola punta, que es el hub del molino eólico, del centro, y toda la carga se distribuye a lo largo del álabe. Esta sería así, rutinariamente, un diagrama de cargas. ¿Qué pasa con los molinos? ¿Y cuál es el inconveniente de los molinos? Son un sistema de fuerzas y de cargas plano, o sea, tienen la ventaja de que a medida que se aumenta la longitud del álabe, el área barrida por este molino se incrementa con el cuadrado de esa longitud, porque la superficie de un círculo es proporcional al cuadrado del diámetro. Entonces, por eso la tendencia a ir incrementándose, pero el límite nos lo da la resistencia de los álabes. Y entonces, si se pudiera diseñar o instalar alguna manera de sostener los álabes en algún punto que sería óptimo, los 2/3 partes de la longitud del álabe, permitiéndole la rotación. Lo que están viendo acá es que para permitir la rotación que dijo Santiago García en el anterior de los álabes, para utilizar la potencia como corresponde, podrían diseñarse molinos de esta naturaleza, generadores de esta naturaleza, en los cuales los esfuerzos no estarían todos concentrados sobre la raíz del álabe, sino que se llevarían hacia una punta que sostendría todos los esfuerzos que le crea el viento. Con esto se disminuiría sensiblemente el costo de los molinos eólicos, que gran parte de ellos está en los materiales de los álabes. Los álabes se harían muchísimo más livianos y de fondo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a un tercer punto que decía, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, la Argentina tuvo un lindo incremento, una buena salida de eólica hace ya unos cuantos años. Los primeros molinos eólicos se pusieron a fin de la década del 80, por allá por Comodoro Rivadavia. La cooperativa eléctrica de Comodoro Rivadavia, sufriendo como sufren los vientos en la Patagonia, se le ocurrió poner algunos molinos y pusieron unos cuantos molinos a la salida de Comodoro Rivadavia, por el Chenque, por ahí arriba, de unos entre 500 y 700 watts. Lamentablemente, ninguno de esos molinos ya anda. Por falta de mantenimiento, no funciona ninguno. Pero bueno, fueron los inicios. Después de eso, hubo licitaciones. La Argentina se trabajó con licitaciones, los Renovar. Hubo un Renovar 1,
Primero hubo una primera licitación en el 2009, en donde se hicieron los parques eólicos de Rawson, Loma Blanca, 2 o 3 parques eólicos de alrededor de 100. Se instalaron unos 200 megawatts de energía. Y después ya hubo un gran impulso en el 2016 y 17, donde los Renovar 1, 2 y 3, tanto así, fíjense que Renovar 1 llamó por 1000 megawatts y la presentación, perdón, el Renovar 3, y se presentaron 10.000 megawatts de potencia renovable, o sea, 10 veces más de lo que se estaba llamando por licitación. Ese fue un buen salto. Los precios del 2009, que eran del orden de los $124 por megawatt hora, bajaron a $50 por megawatt hora. Fue muy, muy interesante lo que pasó en las Renovar. Y con eso llegamos a unos 3.093 megawatts de potencia instalada. O sea, son los 3 gigawatts que yo le instalé. Hay un gigawatt en carpeta que fue presentado, que fue adjudicado por Camesa y que lamentablemente por las condiciones que existen en la Argentina, y ahora lo estoy poniendo acá en esto, encontrando actualmente en un impasse. Tienen transmisión reservada, porque acá hay algo que les quiero explicar, que es un concepto muy importante. Las energías sucias se ponen donde están los centros de consumo. Por ejemplo, la Central Puerto en Buenos Aires. Estamos contaminando, pero la tenemos acá nomás. Las energías renovables, por su característica de depender de fuentes tanto del sol como del viento, tienen que estar instaladas en donde está el recurso. Con lo cual el recurso no coincide con el consumo. Y por lo tanto necesitamos toda la red de transmisión que tiene la Argentina y ampliar la red de transmisión para seguir ampliando las energías renovables en la Argentina. Bueno, estos son los parques más importantes que hay en la Argentina. El de Madryn, en Madryn de Geneia, tiene 222 megawatts con molinos Vestas, y en definitiva es un poco esta información que puede salir de Camesa y la ven en Camesa. Acá les quiero mostrar algo interesante, que es la Patagonia Argentina, la riqueza que tenemos de eólica. Estas son un poco las curvas que mostró Ernesto anteriormente, y esto para la Patagonia, la velocidad del viento. Tenemos una media de 9 a 10 metros por segundo, que es una media muy alta. En el mundo es una media muy alta. Y además se repiten con máxima frecuencia. La cosecha de energía a lo largo del año depende de la velocidad del viento y de los tiempos en que corren esos vientos. O sea, necesitamos mucho viento por el mayor tiempo posible. Bien, acá vemos un cuadro de cómo es la historia de la energía generada en la Argentina. Ustedes pueden ver cómo fue creciendo hasta el 2020, cómo creció del 18 al 19, 1400 a 4000, cuánto se fue. Esto no es potencia instalada, sino es energía generada. Y la facturación del 2020 fueron más de 410 millones de dólares en Argentina. Eso fue un salto muy interesante. Bien, vamos a ver un poco qué pasa con la energía eólica en el futuro. Ernesto les mostró que la potencia de un aerogenerador es proporcional, una constante, al área de barrido de las álabes. Por eso yo se hablaba de álabes de 60 metros, de álabes de 100 metros. Es el área barrida, y ese área es proporcional al cuadrado de la longitud de los álabes.
O sea que aumentar el tamaño de los molinos aumenta al cuadrado la velocidad, la potencia, la densidad del fluido que influye, esa es la velocidad del viento, y algo que Ernesto mostró también, que es el cubo de la velocidad. O sea, esto significa que aumentar un 2% la velocidad del viento significa que vamos a tener más de un 8% de potencia cosechada por ese molino. La influencia de la velocidad está en esta fórmula cúbica. Por eso no se ponen granjas eólicas donde el viento no tiene velocidad o sopla poco. Hay que ir a buscar el recurso. Es la única manera de que la energía eólica compita. Porque si vamos a hacer molinos para ponerlos en las torres de acá de Buenos Aires, no van a competir en precio. Compiten en precio donde está el recurso real. Y además, la energía cosechada a lo largo del año, para hacer un periodo de tiempo, es la potencia por el tiempo que se está cosechando esa energía. ¿Y dónde se ocurre todo esto? ¿Dónde pasa más que nada que los vientos son sostenidos, veloces y mucho más tiempo? En la offshore. Por eso yo les señalé cuando les dije que había una cantidad de granjas eólicas en el mundo que ya estaban llegando a los 980 granjas eólicas, y las noticias a diario del mundo eólico hace que todas las nuevas anuncios, no todos, perdón, no voy a decir todos, pero un gran porcentaje en potencia, no en tamaño del parque, sino en potencia, se esté yendo al mar. En el mar hay dos posibilidades de la energía eólica, según la profundidad del fondo marino. Fijos, o sea, cercanos a los continentes, donde están los consumos, habría 5.600 gigas, y flotantes más de 10.000. Esa es una estimación que no la hago yo, sino la hace la Global Wind Energy. Con lo cual, ustedes, si recuerdan que el mundo tiene una matriz energética total de 7.000 gigawatts instalados, como lo vimos en la primera imagen, solamente con la eólica flotante en el mundo podríamos estar moviendo el mundo, solamente con esta energía, la eólica flotante. Ahora, estos proyectos que se están yendo al mar, indudablemente no son gratis. El mar no perdona. Hay que poner diferentes materiales. Hay que poner materiales que resistan la corrosión de las sales marinas. Con lo cual, los costos son mayores. Y además, la transmisión de la energía hasta el centro de consumo, también se está pensando en casar la energía eólica con el green hydrogen, o sea, el hidrógeno verde. La definición de hidrógeno verde, que tal vez todos están al tanto, es el hidrógeno que se puede fabricar por métodos de electrificadores de hidrógeno para hacer la electrólisis del agua, y utilizar al hidrógeno como vector. El hidrógeno no es un generador de energía, ni es una fuente de energía, pero sí es un vector y un acumulador de energía. Se puede acumular y se puede llevar. Fíjense ustedes, todos estos son proyectos que están en marcha, están revelando. Hay algunos que son ya de 10 gigawatts de potencia offshore, y Aquaventus, el último de todos. Perdón, una pregunta, asientan la cabeza. ¿Ustedes ven la flechita, el prompt mío de la computadora? Lo están siguiendo, ¿verdad? Sí, se ve.
Bien, bueno, entonces, Aprovecho la interrupción, Alejandro, nos quedan pocos minutos. ¿cómo no? Me voy, ya termino. Entonces, hay Aquaventus, justo con Orce, está haciendo 40 gigawatts de energía eólica. Bien, entonces acá voy a pasar un poco de largo, pero quiero que vean estos gráficos que están hechos por un laboratorio con 140 científicos del área del viento, y los divide en la flotante, como yo les mostré, la fijada al fondo y la que está en tierra. Y fíjense que los valores del costo de la energía, como están ya en el 2020, como les dije, en el orden de los 40 dólares por megawatt hora producido. Y lo interesante de estas curvas es cómo están bajando. O sea, de ver esos 5 factores que ellos mencionan, que yo no los voy a mencionar porque ya me corrió Emilia, pero sí es una realidad que la energía eólica, y fíjense cómo la flotante, cómo baja sensiblemente de los 100 dólares que está costando hoy a los 50 dólares, que es el orden de magnitud que tenemos en este momento. Lo mismo para el futuro, lo que van a hacer en onshore y offshore, los diámetros de rotor hasta de 250 metros de diámetro, lo que va a dar potencia del orden de los 20-25 megawatts unitaria. Bueno, y después estoy mostrando Vortex Bladeless, es un molino eólico sin álabes, que trabaja por los vórtices que hace el viento en España, ahí está, pero, por supuesto, si ustedes se fijan, no tiene área de barrido, es muy poca área, con la cual las potencias son muy bajas. Y acá algo muy interesante también, esto es un molino, esto que están viendo ahí en Holanda, es un molino. En realidad, lo que usa el viento es para separar por carga electrostática, se carga electrostáticamente, el viento separa las cargas y se forma un dipolo que genera energía. Es el EWICOM, Electrostática Wind Energy. Bien, además, hay unos ensayos actuales que los molinos de eje vertical, si se ponen en el mar y uno al lado del otro, el problema con los molinos de eje horizontal, como los que vimos hasta ahora, de 3 álabes, es que la estela de un molino le frena potencia al molino aguas abajo. Estos, que son un tipo de eje vertical de tipo álabe de avión, se potencian y poniéndolos uno junto del otro se consigue un 15% más de potencia. Bien, la gran pregunta, el gran interrogante fue con lo que yo empecé. ¿Vamos a estar a tiempo para reemplazar los hidrocarburos fósiles como para detener el calentamiento global y mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados? Lamentablemente, yo no me juego. Esperemos que sí, por nuestra descendencia. Muchísimas gracias. Emilia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, excelente las presentaciones. Bueno, me quedo con esta última pregunta que iremos tratando de contestar a lo largo de los próximos encuentros, donde vamos a presentar también otras fuentes de energía limpias, renovables, también como para repensar la matriz energética. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. La verdad que estoy cerrando, a menos que haya alguna pregunta cortita, tenemos 4 minutos, si quieren la pueden dejar en el chat. Mientras aprovecho este tiempito, bueno, para invitarlos a participar del próximo encuentro, que va a ser sobre energía solar. Vamos a abrir la inscripción en la plataforma de la escuela y, bueno, van a poder ahí poder anotarse. Nuevamente, bueno, agradecemos muchísimo al Instituto de Energía y Medio Ambiente por la colaboración en este ciclo. También los invitamos a ver las charlas del año pasado que tenemos subidas en el canal de la escuela de YouTube. También hay un montón de charlas, conferencias y cursos en el canal de YouTube del Instituto de Energía y Medio Ambiente. Ellos también tienen, digamos, cursos vinculados a otras temáticas, así que, bueno, la verdad que hay muchísima información para compartir.
Alejandro, Ernesto, ¿hay algo que quieran sumar antes del cierre? Nada, agradecer y espero haber sido claro y ameno en lo posible. Totalmente. Sí, sí, fue la verdad que muy interesante y me gustó también como, bueno, los distintos enfoques. Ernesto, ¿algo que quieras sumar? Y yo como cierre final, agradecer a todos los presentes, agradecerte a vos, Emilia, en particular, agradecer la invitación de la Cámara Argentina de Construcción, que estamos realizando este evento, entre otros que hemos realizado, entre ustedes y el convenio que tenemos firmado con el Centro Graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Emilia, muchas gracias a todos y bueno, por cualquier consulta a través de Emilia pueden hacernos llegar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Luego. Adiós. Adiós.